y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Familia, bendiciones. Qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes en esta meditación teoterápica. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la importancia de dar un buen testimonio de vida y de seguir un buen ejemplo también de vida. Los seres humanos, por lo regular, aprendemos mucho mejor cuando acompañamos esas palabras con el ejemplo. Así es. Y por eso he llamado esta meditación un ejemplo digno de imitar. Los cristianos necesitamos comprender claramente cuál es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Y a veces el ser humano pues se complica, porque la verdad es que no vemos muchos ejemplos dignos de seguir, o mejor, aunque hayan muchos ejemplos dignos de seguir, nos dejamos influenciar por lo negativo, por los malos ejemplos. Y pues la palabra del Señor nos invita a poner nuestros ojos en aquellos buenos ejemplos, en aquellos que no solamente nos hablan cosas verdaderas y la palabra del Señor y la teoterapia, sino también lo excelente es que muestran con su vida, dan un ejemplo al cual nosotros debemos imitar. Y el Señor, sabiendo esto, nos dejó bien claro en su palabra. Quiero invitarles a meditar en uno de los pasajes que nos habla en el Evangelio de San Juan, cuando el Señor en la práctica con sus discípulos, porque Él no solamente les hablaba, sino que les llevaba a la práctica, les da un ejemplo maravilloso de servicio. Esto está en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 15. En la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ahí está. Les di mi ejemplo. Y tenemos que darnos cuenta que ese dicho que dice que las palabras pueden convencer, pero que el ejemplo arrastra, es una realidad y debe ser una realidad en el mundo cristiano, en nuestra congregación. Y entender cada uno de nosotros, hijitos de Dios, que no solamente estamos llamados a hablar cosas bonitas y a mostrar algunas cosas, sino que toda nuestra vida sea un ejemplo para aquellos que nos rodean. Y si tenemos responsabilidades dentro de nuestra congregación, en la iglesia del Señor, pues con más certeza tenemos que tomar bien en serio esto de ser ejemplo. El apóstol Pablo nos habla también muy claro en diferentes pasajes de la palabra de Dios, del Evangelio, que Él era el ejemplo y que siguiéramos el ejemplo de aquellos que son dignos de imitar. Por ejemplo, en 1 Corintios 4:6 dice así: así que les ruego que me imiten. Y también en Filipenses 3:17 dice: amados hermanos, tomen mi vida como un modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Y aún más, mire cómo asegura la importancia de esto. Y ustedes deberían imitarme a mí. Dice en 1 Corintios 11:1, ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Bueno, aquí está el ejemplo perfecto a seguir, nuestro Señor Jesús. Claro que sí, he oído de pronto que algunos cristianos dicen, no, al Señor es al único que tenemos que seguirle el ejemplo. Bueno, Él es nuestro primer ejemplo. Él es al que nosotros no debemos quitarle la mirada. En otras palabras, tenemos que desdibujar quizá esa imagen distorsionada que hemos tenido de quién es Él, y a través del Evangelio y de la palabra de Dios ver claramente a Jesús, y en los ojos de nuestra fe
y en nuestro comportamiento diario imitarle. Así es. Hay una frase maravillosa que yo aprendí de mis primeros líderes, de mis primeros pastores, y es esa de, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Jesús no usó un pizarrón, no usó unos crayones, no usó una laptop, no usó un proyector, nada de eso, un celular. Él era el ejemplo vivo. Él andaba con sus discípulos, los invitó a caminar con él, a comer con él, a dormir con él. Todos estaban juntos, se apartó con sus discípulos para darles el ejemplo. Por eso al final es que él dice, les he dado mi ejemplo. Bueno, hijitos de Dios, entendamos que somos ejemplo y que hay una responsabilidad alrededor de todo esto muy grande. Primeramente porque como cristianos somos libres. Somos libres, verdaderamente libres de todo prejuicio, de esquemas religiosos y de muchas otras cosas, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de mostrar nuestra fe a otros y nuestro estilo de vida, que estemos verdaderamente mostrando lo que Dios quiere que mostremos y lo que nuestros hermanos o las personas del mundo, creyentes o no, necesitan ver de Dios en nosotros y a través de nosotros, en lo que es ser un cristiano. Así es. Dice por eso la palabra del Señor por allá en Primera de Pedro 2:16, mire, dice así, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer lo malo. Mire lo que dice el Señor, el Espíritu Santo. Tengamos mucho cuidado, porque aunque somos totalmente libres de actuar y no debemos actuar para que nos vean tampoco, ni esa es la idea de que entonces hay que aparentar lo que no somos. No, no, hijitos de Dios. Hay que mostrar a Jesús a través de nuestras vidas. Pero hay que tener mucho cuidado porque la gente malinterpreta nuestro actuar, nuestras acciones, nuestro estilo de vida. Y eso depende también del lugar donde yo esté y de las personas con que me rodee. Y como cristianos es importante estas advertencias que el Señor nos hace en su palabra. Mire, varios ambientes, varios lugares donde usted y yo como hijos de Dios tenemos que saber la manera de comportarnos. Y en el libro de los Corintios, las epístolas de los Corintios, el apóstol Pablo se esmera en enseñarnos este estilo de vida que debemos tener. Los corintios eran griegos, ellos tenían costumbres o estaban abandonando costumbres de su vida pasada que pues eran totalmente opuestas, contrarias a los principios de la vida cristiana. Y muchos de ellos no sabían cómo comportarse. Pero el apóstol Pablo dice muy claro allí, en la palabra de Dios, de qué manera, cómo comer, cómo vivir con los incrédulos, cómo comer con ellos. Dice, por ejemplo, en 1 Corintios 10:27, si alguno que no es creyente te invita a cenar a su casa, acepta la invitación, si deseas. Coma todo lo que les ofrezca sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero al final, él dice, tengan mucho cuidado en lo que comen y en lo que beben. Porque hay otras personas que los están mirando y que van a malinterpretar lo que ustedes están haciendo. Así es. Y este es el caso de lo que comemos o bebemos. Para muchos otros puede ser un tropiezo para su fe. Para muchos otros puede ser un mal mensaje, un mensaje distorsionado. Más hoy en día, donde vivimos un cristianismo a veces tan lleno de arandelas, de condiciones, de dogmas. Y hemos vuelto la vida cristiana a veces tan difícil de vivir en algunas comunidades cristianas que la gente pues o no quieren vivir la vida cristiana o se alejan de Dios, o hay otras que muestran es que hay total libertad y que podemos hacer lo que queramos. Y no es así. Hay un manual de vida que es la palabra de Dios. Y ese manual siempre lo debemos consultar para no ser tropiezo a nadie. Por ejemplo, ¿quiénes son tus mejores amigos? ¿Con quién andas? Hay un dicho que dice, anda con lobos y aprenderás a aullar. No puedes decir tú que eres un gran cristiano que enseña la palabra de Dios, pero tus mejores amigos no son cristianos, no participan de la iglesia del Señor. Cuidado.
Y hay otros cuantos ejemplos que no hay que seguir, ¿sí? Por ejemplo, ¿has dejado completamente los vicios, las ataduras de tu vida pasada? La palabra de Dios nos invita a despojarnos de todo estilo de vida que antes teníamos y que es dañino. Y que a lo mejor el Señor pues no te lo va a prohibir que lo hagas, porque no es un pecado adrede o no está ofendiendo a otros. Pero si tú lo haces es mal testimonio en cuestión de comer, de beber, en cuestión de hábitos y costumbres que nosotros debemos despojarnos de ella porque nos hacen daño a nuestro cuerpo o hacen daño a la fe de otros, porque no lo entienden. Y en todo eso tenemos que ser muy cuidadosos, ¿sí? Y por último, por ejemplo, en la manera de vestir. Como cristianos, no es que vayamos a vestir como vestían en el tiempo de Jesús, como de pronto algunas sectas lo hacen. Cuidado, el cristiano es libre y podemos vestirnos a la moda. De seguro que Jesús, si hubiera vivido en este tiempo, hubiera usado jeans, camisillas o polos, como llamamos, ¿sí? ¿Cómo hubiera sido él? ¿Hubiera tomado Coca-Cola quizá? Bueno, eso está para que lo pensemos. Pero, hijitos de Dios, cuidado con la manera de vestirse. La mujer en particular. El Señor nos habla muy claro de la manera de vestir de la mujer. Especial de la mujer. Los hombres también. Hoy en día que los hombres no se sabe si están ya vestidos de mujer o de hombre. Estamos yendo hacia cosas tremendas en estos últimos días. Pero en especial la mujer. ¿Cómo debe vestir? Ella debe estar adornada, bella, a la moda. Claro que sí. No hay ninguna prohibición con relación a eso en la palabra de Dios. El usar su perfume, el ponerse sus adornos, el maquillarse. Pero la palabra de Dios dice que esto debe hacerse con sabiduría, con castidad, con respeto a su esposo, a su familia, a la iglesia del Señor. La manera en que debe vestirse habla mucho de tus principios y de tus valores, hijita de Dios. Y puede ser también un tropiezo para aquellos que están comenzando en la fe o no entienden muchas culturas o las cosas que a veces nos excusan para no vestirnos de manera respetuosa, de manera espiritual, si lo podemos decir así. Hijitos de Dios, y hay que orar por eso, pedir consejo y mostrar solo a Jesús en nosotros. Y no tenemos que vestir mal, y no tenemos que vestir aburrido o no ser a la moda, o no ser elegantes. No tiene que ver nada con eso, sino con dejarnos guiar del Santo Espíritu de Dios, que espera que nosotros mostremos es la imagen de Jesús, la excelencia a través de nosotros. Y que llevemos a un pueblo a adorarle, a respetarle, pero no vivir como vivíamos antes de tener a Jesús. Así termino leyéndoles lo que dice Hebreos capítulo 12. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, oiga, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Pongamos pues los ojos en nuestro Señor Jesús, y démosle a Él la gloria y la honra y las gracias por transformar nuestras vidas y darnos el privilegio de ser ejemplo a otros. Dios les bendiga y que tengan un lindo resto de día, guiados por Él, bendecidos por Él. Hasta una próxima ocasión. El Señor les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de Meditaciones Teoterápicas.